Una chica de 16 años salió a correr y desapareció. La policía inició una investigación que se prolongaría 38 años. Cuando se supo la verdad, la gente quedó literalmente conmocionada. Resultó que el caso podría haberse resuelto en unas pocas semanas, pero en lugar de ello, se tardó casi 4 décadas en encontrar respuestas. En este video te contamos lo que le ocurrió a Joyce McLean. Joyce McLean nació el 4 de septiembre de 1963. Cuando era joven, su familia se trasladó a un pueblecito llamado Millinocket, situado prácticamente en el límite de Estados Unidos. Desde muy pequeña se sintió atraída por la música. Dominó rápidamente varios instrumentos, pero su favorito era el saxofón. Le gustaba componer sus propias composiciones y era miembro del grupo musical de la escuela. También fue miembro del equipo de animadoras, jugó al fútbol y, en general, participó muy activamente en la vida escolar. Al final de las vacaciones de verano de 1980, Joyce estaba ocupada preparando su inminente 17 cumpleaños. Hacía poco que se había sacado el carnet de conducir y planeaba un viaje a la orilla del lago para celebrar su cumpleaños con amigos y familiares. La chica planeaba incluso invitar a un grupo musical local para celebrar su cumpleaños. A Joyce le quedaban 2 cursos más, después de los cuales pensaba ir a la universidad. La niña se había preparado de antemano para ello, por lo que solo estudió con sobresaliente y también obtuvo diversos logros deportivos y musicales. El 8 de agosto pasó el día en el lago con sus amigos, tras lo cual decidió salir a correr. A Joyce le encantaban los deportes, pero correr no era su actividad favorita. En cualquier caso, iba a jugar un partido de fútbol en el nuevo curso y se esforzaba mucho por mantenerse en forma. Salió a correr sobre las 7:30 de la tarde. Normalmente corría en compañía de su amiga, pero esa tarde estaba ocupada. Joyce tenía una ruta estándar, daba unas cuantas vueltas por la carretera que rodeaba su pequeño pueblo. Normalmente tardaba 1 hora, pero aquella noche la chica no llegó a casa. Habían pasado varias horas desde que Joyce había marchado y su madre empezaba a preocuparse seriamente. La chica habría hecho saber a sus padres a dónde iba, y si hubiera salido con amigos después de correr, sus padres ya lo habrían sabido. Su madre decidió ir a buscarla y recorrió la ciudad en su coche. Preguntó a todos los vecinos que se cruzaban en su camino, pero nadie había visto a Joyce. Dado que la gran mayoría de los habitantes de esta pequeña ciudad se conocían entre sí, algunas personas más se unieron a la búsqueda. Se acercaba la noche y la chica seguía sin aparecer. Los padres, preocupados, decidieron entonces ponerse en contacto con la policía. Los agentes locales se unieron inmediatamente a la búsqueda y, en las horas siguientes, cada vez más residentes salieron a la calle. Peinaron la ruta por la que Joyce había estado corriendo, así como la zona detrás de la escuela. Por desgracia, no pudieron encontrar ningún rastro de la chica. Cada hora que pasaba aumentaba el pánico y había pocas esperanzas de encontrar a Joyce viva e ilesa. Era plena noche y la policía había descartado por completo la posibilidad de que Joyce hubiera salido con amigos. El problema era que todos sus conocidos estaban en casa y más tarde se unieron a la búsqueda. Los padres de Joyce simplemente no podían imaginar que su hija hubiera decidido ir sola a algún sitio antes del anochecer. No pudieron localizarla y la búsqueda se prolongó durante 2 días. Durante este tiempo, los agentes de policía, junto con los residentes, siguieron explorando la zona hasta que finalmente hicieron el desgarrador descubrimiento el 10 de agosto. El cuerpo de Joyce fue encontrado a solo 60 metros de las pistas deportivas de la escuela, no lejos de los árboles. La chica estaba tendida en el suelo, le faltaba casi toda la ropa y tenía las manos atadas a la espalda con un trozo de tela azul. La policía se dio cuenta inmediatamente de que la víctima había sufrido un fuerte golpe en la cabeza, pero fueron los expertos médicos quienes tuvieron que hacer un análisis más detallado. Tras examinar el cadáver, llegaron a la conclusión de que la niña había recibido múltiples golpes en la cabeza y había muerto la noche del mismo día de su desaparición. A pesar de que estaba casi totalmente desnuda, el agresor no identificado no abusó de ella. Lamentablemente, no se pudo obtener más información. No había muestras de ADN extrañas en el cuerpo y la tecnología estaba en pañales a principios de los años 80. La primera persona de la historia condenada gracias al análisis de ADN no fue detenida hasta 1987. La policía se enfrentó así a una investigación compleja con un conjunto mínimo de pistas. Poco después del hallazgo del cadáver, los agentes descubrieron la ropa de Joyce, pero este tampoco les acercó a una solución. La noticia del brutal asesinato se extendió rápidamente por la ciudad, sumiéndola en un estado muy sombrío.
Como suele ocurrir, los habitantes de estos pueblos tan pequeños, en medio de la nada, nunca se habían topado con un asesinato. A la ansiedad se sumaba el hecho de que el asesino seguía suelto en alguna parte. Se desconoce su identidad. Ante la falta total de pruebas, varias teorías recorrieron la ciudad. La más popular era que el cuerpo de Joyce había sido encontrado cerca de un lugar donde solían congregarse jóvenes no muy acomodados. A menudo bebían alcohol allí por la noche y también consumían sustancias ilícitas. La gente pensó que un grupo de muchachos tan achispados podría haber abusado de Joyce y los acontecimientos se descontrolaron. La policía consultó incluso a vecinos de la zona que pasaban habitualmente tiempo en esas empresas, pero no pudo determinar su implicación. Otra teoría era que el asesino podría haber sido un hombre que había venido a trabajar por temporadas. Cientos de personas acudían constantemente a la zona, ya que no había suficientes autóctonos para cubrir todas las vacantes, pero tampoco en este caso la policía pudo encontrar confirmación alguna. Algunos incluso empezaron a sospechar del voluntario que descubrió el cuerpo de Joyce. El caso es que había pasado la mayor parte del tiempo inspeccionando la zona junto con otro voluntario. Sin embargo, la mañana del último día salió a buscar solo. A raíz de ello, surgió una teoría sobre su implicación, pero ni siquiera en este caso la policía pudo confirmar su culpabilidad. Había otra teoría. Resultó que la misma noche en que Joyce desapareció se había producido un grave accidente cerca del pueblo. Un joven de 19 años de la localidad se había colado en un garaje y había robado un camión cisterna de gasolina antes de chocar contra otro vehículo. Sufrió graves heridas en la cabeza y entró en coma durante 9 días, lo que impidió a la policía interrogarle. Cuando se recuperó, se declaró inocente. Los investigadores no sabían qué hacer a continuación. No tenían pruebas ni testigos. Como resultado, el caso quedó en un largo cajón durante años, tiempo durante el cual la policía fue incapaz de acercarse a una solución. 8 años después, los familiares de Joyce crearon una petición para que el asesinato de su hija fuera destacado en un programa nacional de crímenes sin resolver. De este modo, se correría la voz entre los telespectadores de toda América y se atraería la atención de posibles testigos. Siempre existe la posibilidad de que alguien haya oído o visto algo, pero, por la razón que sea, no lo haya denunciado a la policía. La petición recogió 6,000 firmas y los autores del programa aceptaron hacer su propio reportaje. Se emitió en 1989 y, efectivamente, la policía recibió muchas consultas. Lo único es que toda la información recopilada resultó ser errónea o directamente falsa. Por desgracia, esto ocurre en casi todos los casos conocidos. La gente comete errores o simplemente miente e inventa hechos inexistentes, lo que obliga a la policía a perder tiempo y recursos en comprobaciones. El caso se estancó durante varios años más, pero mientras tanto, la madre de Joyce siguió luchando por la verdad. A mediados de la década de 2000, se decidió que las nuevas tecnologías y técnicas de la ciencia forense podían ayudar a descubrir pruebas que se habían pasado por alto en la década de 1980. Para ello, los expertos necesitaban exhumar el cadáver de la víctima, pero se encontraron con sus propias dificultades. Inicialmente, las autoridades rechazaron la solicitud de exhumación de la madre. Creían que después de casi 3 décadas simplemente no se había conservado ninguna posible prueba, pero la mujer siguió insistiendo y en 2007 consiguió sacar adelante el asunto. El experto médico Peter Cummings de Massachusetts tuvo mucho que ver. Nació en East Millinocket y solo tenía 5 años en el momento del asesinato de Joyce. A pesar de ser tan joven, recordaba vívidamente el horror en el que se había sumido su ciudad. Peter admitió que fueron estos acontecimientos los que le guiaron hacia el campo de la medicina forense y la medicina. Cuando supo que las autoridades habían rechazado la petición de exhumación de la madre de Joyce, se puso en contacto con ella y le pidió que no abandonara la idea. Peter pensó que los restos podrían haberse conservado lo suficiente como para intentar extraer pruebas de ellos. También se puso en contacto con uno de los principales expertos forenses de Estados Unidos, que se interesó por el caso. La madre de Joyce decidió tomar la iniciativa y organizar un examen forense independiente. La exhumación requirió aproximadamente $20,000 de su propio dinero, que la familia no tenía, pero contaron con el apoyo de personas preocupadas que, después de todos estos años, aún recordaban el caso. Con su ayuda, la familia recaudó rápidamente el dinero y la exhumación tuvo lugar en 2008. Para sorpresa de muchos, los expertos descubrieron pruebas importantes, pero las mantuvieron en secreto en su momento. Los investigadores se limitaron a decir que el descubrimiento no iría seguido de una detención inmediata,
pero la policía reabrió inmediatamente el caso. Unos meses después, se supo que personas no identificadas habían profanado la tumba de Joyce. La policía dijo que no sabía si tenía algo que ver con la investigación del asesinato. El siguiente giro importante se produjo un año después, en 2009, y este momento puede haber sido crucial, ya que las fuerzas del orden anunciaron un principal sospechoso por primera vez en 29 años. Volvamos a 1980. Como recordamos, pocas horas después del asesinato de Joyce, un lugareño robó un camión de gasolina y sufrió un grave accidente que le hizo caer en coma. Este hombre era Scott Fournier, de 19 años, y en 2009 fue sentado en el banquillo por posesión de material ilegal con menores. Parecía que los dos casos no estaban relacionados, pero tras la lectura del veredicto, el juez anunció de repente que Scott era una persona de interés en el asesinato de Joyce McClain, instándole a confesar. Esta noticia sorprendió enormemente a los familiares de Joyce. Todos conocían a Scott y sabían que la policía lo consideraba sospechoso por aquel accidente. Pero, ¿por qué el juez le había declarado oficialmente persona de interés después de 29 largos años? El detective principal del caso declinó hacer comentarios sobre la situación. Solo dijo que habían hecho progresos significativos desde la exhumación y que la investigación estaba muy avanzada. Scott fue condenado a 6 años y medio de prisión por posesión de material prohibido. Era la pena mínima, a pesar de tener antecedentes penales. Fue juzgado en 1979, 1980 y 1984 por robo, pero todos estos delitos ocurrieron hace demasiado tiempo como para afectar la cantidad de tiempo en el caso actual. También entró en el radar de la policía en 2001, cuando su hija de 6 años se quejó de que abusaba de ella. Aunque las fuerzas del orden creyeron a la chica, el delito no pudo probarse y Scott no fue castigado. Todo lo anterior ya parece suficiente para que un hombre sea considerado seriamente para el papel del asesino de Joyce, pero resulta que eso es solo la punta del iceberg y las cosas se ponen mucho más terroríficas a partir de ahí. Por desgracia, el caso se alargó varios años más. Mientras el hombre estuvo en prisión, los investigadores mantuvieron en secreto las pruebas reunidas y entrevistaron a posibles testigos. En 2015, reunieron a un equipo de 10 hombres y volvieron a inspeccionar la zona donde se había encontrado el cadáver de Joyce. Al final de la búsqueda no dieron detalles, pero un año después todo encajaba. El 4 de marzo de 2016, la policía anunció oficialmente la detención del sospechoso. Scott Fournier, que acababa de salir de la cárcel, fue detenido y acusado del asesinato de Joyce McClain. Scott, que ya tenía 55 años en aquel momento, se negó a declararse culpable y el caso fue a juicio. Pasó casi 2 años en la cárcel a la espera de su primera visita, ya que no tenía $300,000 para pagar la fianza. El juicio no comenzó hasta 2018 y el público finalmente se enteró de algo realmente extraño. Resultó que Scott había confesado repetidamente el asesinato de Joyce pocas semanas después. En una ocasión lloró y confesó a su madre y a su hermana que había matado a Joyce. En otras ocasiones contó lo que había hecho a un sacerdote local, a un conocido de un matrimonio y a un compañero de trabajo. Algunas de esas confesiones no llegaron a la policía hasta años después, pero otras salieron a la luz casi de inmediato. Scott fue interrogado, pero empezó a negar su culpabilidad. El muchacho se refería a las lesiones sufridas en la cabeza en el accidente. Según él, en realidad pensó que había matado a Joyce, pero ahora cree que en realidad nunca ocurrió. Fue interrogado un total de 27 veces, y Scott siguió cambiando su historia. Al principio dijo a la policía que había matado a Joyce apuñalándola varias veces con un aislante de vidrio de un tendido eléctrico que estaba tirado cerca. En efecto, la chica murió justo debajo del tendido eléctrico. Scott continuó diciendo que le ató las manos, abusó de ella y huyó. Un hecho confundió a la policía. En primer lugar, no pudieron identificar el arma homicida exacta, aunque se encontró un aislante de vidrio cerca del cadáver. En segundo lugar, Joyce no había sido agredida, como atestiguaba el informe médico, pero por lo demás su historia se acercaba mucho a la verdad. En los siguientes interrogatorios declaró que había matado a Joyce en compañía de otros chicos. Luego dijo que acababa de ver cómo la atacaban. Luego volvió a cambiar su declaración y dijo que los tipos le habían obligado a participar en el delito. Hubo muchas historias como esta y durante la fase de investigación los detectives se confundieron. No tenían ni una sola prueba sólida contra Scott y su historia cambiaba en cada interrogatorio. Por esta razón no fue detenido en todos estos años.
Solo con el tiempo consiguieron reunir pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. A ello contribuyeron 2 testigos, un sacerdote y un colega de Scott, que le confesaron. El colega preguntó al chico cómo se las había arreglado para salirse con la suya. Scott respondió que simplemente había inundado a la policía con falsos testimonios sobre la implicación de otras personas y esto les había despistado. Un compañero informó de la conversación a sus superiores, pero no a la policía. Al parecer, nunca transmitieron la información a las fuerzas del orden. Admitió ante el sacerdote que no había abusado de Joyce porque ella estaba en su periodo en ese momento, y este fue un factor clave. La policía nunca divulgó esta información, aunque tuvo conocimiento de ella tras examinar el cadáver de la niña. Resulta que Scott simplemente no podría haber conocido tales detalles a menos que él mismo fuera el asesino. Los abogados de Scott insistieron en que todas las pruebas eran circunstanciales y atribuyeron la confesión de su cliente a las lesiones craneales sufridas en el accidente. También se refirieron al hecho de que la policía no detuviera al hombre inmediatamente después de que confesara por primera vez el asesinato. Además, los abogados reprocharon al tribunal que se negara a considerar a otros sospechosos. Por ejemplo, intentaron culpar al hombre que descubrió el cuerpo de Joyce, Peter Larley. Esa mañana debía ir en busca de la chica, emparejado con otro voluntario. Acordaron encontrarse a las 6 de la mañana, pero Peter nunca apareció. Más tarde, el voluntario se enteró de que había salido antes y había encontrado el cadáver, pero aquí también hay una rareza. La hermana de este voluntario vivía al lado de Peter y en la mañana de ese día vio al hombre salir de la casa al amanecer. Según la mujer, llevaba una gran bolsa de deporte en las manos y, cuando regresó a casa tras encontrar el cadáver, parecía feliz y sonriente. La historia parece dudosa, aunque solo sea porque la voluntaria no denunció todo esto a la policía hasta 16 años después del asesinato. Ya parece extraño y no hay forma de verificar la autenticidad de sus palabras. Desgraciadamente, Peter Larley murió de un infarto solo 2 días antes de la detención de Scott. Por eso nadie sabrá nunca por qué se presentó antes. Pero la policía ha dicho que no hay pruebas de que estuviera implicado en el asesinato. La fiscalía negó todos los argumentos de los abogados. Aseguraron que la policía había investigado a todos los posibles sospechosos y no había encontrado ni un indicio de su implicación. Scott, por su parte, ha dado muchas razones para sospechar. Incluso su padrastro, en las primeras fases de la investigación, dijo a la policía que sospechaba de Scott como autor del asesinato. Según él, unos días antes del incidente, el chico había declarado que pensaba empezar a correr por las tardes. También mencionó que sentía simpatía por Joyce. Además, cuando Scott confesó por primera vez el asesinato, se le pidió que mostrara dónde había atacado a Joyce. El chaval condujo a los investigadores al lugar exacto donde se encontró el cadáver. Para respaldar la teoría de que estaba implicado, citaron a varios testigos más. La noche del asesinato de Joyce, sobre las 9 horas de la noche, la pareja vio a Scott corriendo cerca del lugar del asesinato de Joyce con una botella de licor en las manos, excepto que, según ellos, un joven no identificado corría a su lado. En ese momento no sabían que allí se encontraría el cadáver de la niña, pero más tarde lo denunciaron a la policía. 1 hora y media antes, 2 adolescentes de la zona también habían visto a Scott y a un joven no identificado corriendo por esa zona. El juicio duró algo más de 2 semanas y el veredicto final se dictó el 5 de febrero de 2018. Scott fue declarado culpable del asesinato de Joyce, condenado a 45 años de prisión. En aquel momento, el hombre tenía 57 años y una sentencia así le garantizaba de hecho que pasaría el resto de su vida entre rejas. Los abogados de Scott recurrieron en 2019, gracias a lo cual pudieron programar una nueva vista. Sin embargo, el tribunal no modificó la sentencia original. Según el juez, las pruebas contra el delincuente eran exhaustivas y todos los argumentos de la defensa carecían de peso. Los familiares de Joyce se quitaron de encima la pesada carga de ignorancia que les había acompañado durante 38 años. Durante todo este tiempo lucharon por la verdad y la mayor contribución la hizo su madre. Esta mujer dedicó su vida a hacer justicia. Finalmente, fue más allá y ayudó a aprobar una ley que permitió a las autoridades empezar a destinar importantes fondos a la creación de brigadas de asesinatos sin resolver. Queda un punto oscuro en toda la historia. ¿Quién era el otro tipo visto por los testigos? La implicación de Scott aquí es casi obvia. Conocía muchos detalles que la policía nunca reveló públicamente. No se puede descartar como conjetura, pero ¿qué pasa con los 2 grupos de testigos que dijeron lo mismo a la policía? ¿Podría ser que Scott cometiera este crimen en compañía de alguna otra persona? Este punto también plantea dudas.
Tras la muerte de Joyce, Scott robó un camión de gasolina y tuvo un accidente. ¿A dónde fue su supuesto compañero? Es posible que se separaran inmediatamente después del asesinato y, sin embargo, la versión de un segundo asesino parece dudosa. Comparte tu opinión sobre esta historia y no olvides darle me gusta si te ha gustado. Gracias por vernos.